Guztioi. Hoy me acompaña la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, así como el doctor Antonio Arraiza, que ha coordinado el cribado puesto en marcha para confirmar si las personas diagnosticadas como posibles casos COVID durante el momento de epidemia tuvieron o no esta enfermedad. Pero antes, quiero iniciar esta intervención lanzando dos mensajes. El primero, siempre hemos apelado a la responsabilidad individual, pero hoy este importante mensaje lo resaltamos aún más si cabe. Es preciso seguir cumpliendo las medidas de prevención, el distanciamiento social y el lavado de manos, y recordar que es fundamental el uso de la mascarilla en espacios cerrados, en áreas comunes o en espacios abiertos concurridos. Mascarilla siempre que exista la posibilidad de que estemos a menos de 2 metros de otras personas. Y en segundo lugar, día a día vigilamos y analizamos con rigor la evolución diaria de los datos. Y como lo hemos hecho hasta ahora, en función de esta evolución, tomamos en cada momento las medidas que son necesarias. La salud es lo primero. Dicho esto, le traslado los datos de ayer, 10 de junio. Se hicieron en total 5.056 pruebas, 3.850 fueron PCRs y 1.206 pruebas serológicas o test rápidos. El número de nuevos contagios detectados por PCR es de 13. Por territorios, 12 fueron en Vizcaya y 1 en Álava. Ayer se sumaron 4 fallecimientos más y en cuanto a la situación en los hospitales, 18 personas permanecen en las UCIs, las mismas que en días previos. En cuanto a la situación de los focos, que ya mencionamos, los datos son los siguientes. En el caso del Hospital Universitario de Basurto, tenemos el resultado de un total de 798 pruebas PCR realizadas, 552 a profesionales, 134 a pacientes y 112 a visitas. Según los resultados de hoy a las 9 horas, los positivos ligados a este foco ascienden a 29 personas. Hablamos de 11 profesionales, 11 pacientes y 7 visitas que han dado positivo. El resto de estos test que he mencionado, que se están realizando más en este momento, han dado negativo. 2 de las personas que habían sido detectadas como COVID positivo tenían patologías previas y han fallecido. Una mencioné ayer y en el día de ayer otra persona más falleció. Actualmente, en el Hospital Universitario de Áraba, Txagorritxu, tenemos el resultado de 130 PCR realizadas a contactos estrechos, pacientes y profesionales. El resultado es de 7 positivos. Tenemos 3 pacientes, uno de ellos está en su domicilio y había sido dado de alta la semana pasada, un profesional y 3 contactos de estas personas. Por lo tanto, respecto a ayer, son 3 casos, pero algunos de ellos habían sido positivos por PCR en los días previos y al realizar el estudio de contactos y relaciones se han identificado como posible relación o como parte de este foco. El segundo paciente positivo, que ya mencionamos ayer en relación al Hospital de Txagorritxu y que fue realizado este análisis durante su estancia en el hospital, ayer falleció. Este paciente, al igual que el resto, padecía una enfermedad grave. Quiero trasladar mi afecto a todos estos familiares y amigos de estas personas, tanto haya sido en el Hospital de Basurto, Txagorritxu o el conjunto de las personas fallecidas. Estos son, como digo, los datos de ayer. Antes de explicarles los resultados del programa de cribado puesto en marcha por el Departamento de Salud, paso la palabra a la consejera Arantxa Tapia.
Eskerrik asko sailburu. Egunon guztioi, lehenik eta behin barkamena eskatu atzeratu egin geralako, aurreko bilera ere atzeratu intzaigu eta zuek azkenean sufritu duzue horren eragina, beraz barkamenak. Bueno, lehenik eta behin, nolabait deseskalatze prozesu honen koordinatzaile bezala, biziberri planaren ezarpenaren koordinatzaile bezala, zuekin konpartitu nahi dut zen nola dagoen, hirugarren fase honen hasieran gure hausnarketa. Pentsatu hirugarren fase astelehenean hasi genuela eta gaur laugarren eguna dela. Hasieratik aipatu behar da, hirugarren fase hau, noski, estatuaren orden batek nolabait esaten duela nola aztertu behar den, baina aginte bakarra une honetan lehendakariak duela eta berak dekretu bat eman zuen aurreko igandian, 13/2020 dekretua, eta bertan aztertzen da zer egin genezaken, nola landu behar dugun eta zer egin behar dugun sektore bakoitzen hirugarren fase honetan. Decía que la vigencia de esta fase 3 se extiende desde el pasado 8 de junio, está fundamentada en el decreto del Lehendakari, el decreto 13/2020, y finaliza en principio el próximo 21 de junio. Y que desde el punto de vista sanitario y social lo hemos catalogado como un periodo de vigilancia y control. Cabe recordar además que todas las decisiones que hemos ido adoptando en los diferentes momentos, en las diferentes fases y en el cómo hacer la transición de una fase a otra, han estado basados siempre en criterios de análisis de la situación sanitaria, de la trayectoria de la pandemia, de la evolución que precedía a cada una de las fases y de la previsión de tendencia de esa evolución, así como de un análisis de las posibles consecuencias futuras de que cualquiera de los cambios al transitar de fase pudiera conducir. Nos situamos, por tanto, en el cuarto día de la fase 3, lo empezamos el pasado lunes y lo enmarcamos en los prolegómenos de la denominada nueva normalidad. Es decir, entendemos que, tal como lo hemos estado haciendo hasta este momento, debemos analizar, evaluar bien la información y respetar lo que nos dice esa información, las condiciones que nos aporte temporalmente este periodo de análisis y sobre ese análisis realizar la evaluación del levantamiento del estado de alarma, si hay que hacerlo en el día 21 o si se puede realizar o se estima interesante, posible realizarlo previamente a esa finalización de la fase 3. Por tanto, vamos avanzando al ritmo previsto en esta tercera fase. Hasta ahora no hemos pretendido en ningún momento correr ni evolucionar en función de lo que no podíamos hacer. Y tampoco en este escenario lo vamos a hacer. Y menos aún cuando vamos a ese escenario, estamos transitando hacia ese escenario de nueva normalidad, que va a ser la llave de lo que va a suponer nuestra vida en los próximos meses. Mientras no se obtenga un tratamiento eficaz o una vacuna contra COVID-19, vamos a tener que continuar viviendo en esa nueva normalidad. Por tanto, la transición la tenemos que hacer con paso firme y de forma adecuada. Ayer se dieron a conocer las bases de lo que va a ser el decreto de esa nueva normalidad, una vida en unas condiciones y unas características que habrá que definir y que en principio comenzará a partir del día 21 de junio. Somos conscientes de que nos faltan días para llegar a ese escenario y que en este momento, en esta fase 3, se han abierto las condiciones de movilidad, de actividad económica, de actividad social y cultural y que con los datos sanitarios en la mano, hoy optamos por evaluar un plazo un poco más largo, evaluar al menos una semana completa, analizar lo que pasa o lo que va a pasar en los próximos días y el próximo lunes nos reuniremos con todos esos datos de una semana completa en fase 3 y decidiremos en ese momento si procede levantar el estado de alarma y pasar a ese estado de nueva normalidad o si procede continuar todavía hasta el día 21 en esa fase 3. Pero queremos evaluar una semana completa de fase 3 con esas nuevas condiciones de movilidad y de actividad social más ampliada. Beraz, aipatzen nuen bezala, datorren astelehenean elkartuko gara ebaluaketa hori egiteko. Astebete oso bat nahi dugu ikusi zer gertatzen den hirugarren fase horretan egonda.
non mugikortasuna areagotu egin dugun, gure ekintza soziala ere areagotu egindan, aktibitate kulturalak martxan jarri diran askoz ere zabalagoak, beraz gure bizitza zerbait diferentea da eta aste oso bat aztertu nahi dugu zer gertatzen da. Zentzu horretan jarraitzen dugu hirugarren fase honetan oso gertutikan jarraitzen zer gertatzen dan gaixotasunarekin eta kontrola egiten. Seguimos en esa fase de vigilancia y control y tal como señala el decreto del Lehendakari del pasado domingo, y les quiero leer textualmente, dice: una vez asentados y consolidados con seguridad los procesos llevados a cabo, la propia evolución favorable epidemiológica y la organización sanitaria y asistencial se tomará la decisión correspondiente. La medición y el contraste de esa consolidación requiere un tiempo mayor a 4 días, requiere al menos una semana. Así lo hemos decidido y el lunes se tomará la decisión en función de esos datos. Estos 4 días, decíamos, hemos avanzado mucho respecto a lo que era la fase 3. La actividad cultural y deportiva, desde luego, se ha ampliado realmente de forma importante. Se han ampliado las posibilidades de movilidad absolutamente ilimitada en el conjunto de la comunidad autónoma. Es una fase de los prolegómenos de esa nueva normalidad a la que tenemos que llegar y necesitamos evaluar qué es lo que ocurre. Dijimos que el virus vive entre nosotros y lo estamos comprobando. No ha desaparecido. En esa nueva normalidad vamos a tener que aprender, y permítanme abrir comillas imaginarias, aprender a convivir con ese virus. Tenemos casos detectados, los comentaba la consejera Murga, y no nos podemos relajar. No nos podemos olvidar de que el virus no ha desaparecido, de que sigue aquí entre nosotros y necesitamos continuar esa labor de identificación, de control, de rastreo, de realización de todas las pruebas necesarias, de aislar, si hay que aislar a algunas de las personas, reduciendo al mínimo cuanto antes, de una forma rápida, como se ha realizado en este momento, la extensión de las personas infectadas. Pero no nos encontramos en la casilla de salida. Se trata de focos muy localizados, muy identificados y muy controlados. Se ha intervenido de una forma rápida y de una forma específica. La reacción nos ha permitido estar en una situación que no podíamos haber estado el mes de febrero. Hoy somos capaces de detectar, como decía la Sailburu, de detectar dónde se encuentra el foco, de rastrearlo, de realizar las pruebas suficientes y tenerlo perfectamente localizado. Y además, porque a diferencia de lo que fue el inicio de la pandemia, hoy contamos con una experiencia que ha sido dura, que ha sido intensa, pero que nos ha permitido, desde luego, tener un conocimiento de la pandemia, no solamente en el sector sanitario, por supuesto, sino también a nivel de ese comportamiento individual y social que tenemos que mantener. Por tanto, lo que hacemos en este momento es, además, dado que más movilidad, más libertad de actuación, tenemos que continuar en el esfuerzo que hemos realizado. La experiencia de los pasados meses nos ha traído hasta aquí, pero tenemos que continuar sin bajar la guardia, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Tenemos que reiterar un llamamiento a que seamos disciplinados, como lo estamos siendo hasta ahora, que no bajemos la guardia en esa disciplina, que continuemos aplicando las medidas de autoprotección y de seguridad y limpieza de una forma estricta y rigurosa. Ezin dugu atzera bueltarik egin eta jarraitu behar dugu orain arte bezala bakoitzaren erantzukizuna garbitasunean eta neurri guztiak ezartzen autoridade sanitarioak aipatzen digun bezala. Distantzia minimoak mantendu, eskuak garbitu, maskara erabili, eta ez ahaztu maskara inun ere. Gurekin eraman behar dugu beti. Lehentasuna jarraitzen du izaten lehenozena. Gu guztion osasuna mantentzea. Ezin dugu arriskuan jarri orain arte lortu duguna. Beraz, jarraitu behar dugu orain arte bezala. Ondo egin dugu eta hemen jarraitu behar dugu. Eta gogoratu, zenbat eta normaltasun gehiago, zenbat eta mugikortasun gehiago, maskarak ez eskuan, baizik eta horrelako leku batean gaudenean eta distantziak mantendu ezin direnean, jantzita beti. Hobe da gehiegi erabiltzea, gutxiki erabiltzea baino. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Sailburu. Por otra parte, como saben, el pasado 23 de abril se iniciaron simultáneamente en Euskadi 2 iniciativas cuyo objetivo común era avanzar en el conocimiento del nivel de inmunidad de la población vasca ante el COVID. Por un lado,
empezó el estudio de seroprevalencia diseñado por el Instituto Carlos III y realizado por el conjunto de las comunidades autónomas, en el que Osakidetza está desarrollándolo en Euskadi y está orientado hacia conocer este nivel de inmunidad en la población general. Recordarán que los resultados de las primeras fases de este estudio, que está todavía en desarrollo, situaban en torno al 4 o 5% el porcentaje de personas inmunes en Euskadi. Y al mismo tiempo, el Departamento de Salud ponía en marcha también un programa propio de cribado de posibles casos a partir de un diagnóstico clínico. Un plan específico dirigido a personas que durante el periodo más virulento de la pandemia fueron diagnosticadas por síntomas como posibles casos de coronavirus, pero a las que en aquel momento no se les realizó el diagnóstico por PCR. Precisamente, mediante este cribado de detección de anticuerpos, hemos podido saber si realmente tuvieron COVID-19 y, por tanto, si han generado o no anticuerpos. Quiero resaltar que estas personas fueron testadas como posibles COVID por las medidas y por las características clínicas y que se realizó la indicación de aislamiento y tratamiento preciso. Y todo esto se hizo con un seguimiento en atención primaria. En total, se han identificado 4.147 personas que habían sido diagnosticadas clínicamente entre el 28 de febrero y el 15 de abril y que han sido citadas escalonadamente, garantizando que cuando se hiciera la prueba de serología hubiera transcurrido al menos 40 días desde el momento que habían presentado síntomas. Bien, la última semana de mayo se completaron las pruebas y estamos en condiciones de ofrecer en este momento los resultados preliminares. En 3 de cada 10 pacientes detectados como posibles casos se ha confirmado esta sospecha. Se trataban de personas COVID positivas. Esto supone que en el momento más tenso de la pandemia podemos confirmar que cerca de un tercio de pacientes con síntomas respiratorios eran portadoras de este virus. Hay que tener en cuenta que son personas que fueron diagnosticadas clínicamente y tratadas con las medidas oportunas. Este dato nos ofrece información sobre la presencia de la enfermedad en la población. Esto supone que en el momento más intenso de la pandemia, los centros de salud atendieron a decenas de personas afectadas por COVID-19. Lehen mailako arretan egindako baheketaren emaitzak ditugu. 10 pertsonatik 3 positiboa egiaztatu da baheketa honen bidez. De los 4.147 pacientes identificados con síntomas sugestivos COVID en ese periodo de tiempo, han sido excluidos 907. 584 porque ya se les había hecho una prueba diagnóstica posteriormente. Y el resto, 324, no han participado por motivos no relacionados con este estudio. No se ha podido contactar con ellos o tenían alguna enfermedad concomitante grave que impedía que acudieran o otro motivo. Por tanto, el número final de participantes a los que se les ha realizado este estudio seriológico ha ascendido a 3.240. Y el cribado realizado por el Departamento de Salud y Osakidetza estas últimas semanas ha confirmado la sospecha de positivo en 959 de ellas. Como he dicho, en un 30% de los posibles casos se ha confirmado la sospecha de que se trataban de COVID-19. Estamos hablando del pico de la pandemia, es decir, cuando más activo era el virus. El 70% restante de pacientes con síntomas compatibles, en un pequeño porcentaje, puede todavía que hubieran tenido COVID, dado que la sensibilidad de la prueba, la capacidad de identificar anticuerpos, no es del 100%, pero sí es cierto que
Un número importante, un porcentaje importante, tenían también otra enfermedad con síntomas respiratorios distinta de COVID. En muchos casos podían ser virus respiratorios, entre los que se encuentra la gripe. Como saben, en esas fechas estábamos en un momento en el que también el virus de la gripe era muy frecuente. Esto nos da una idea de la presencia y del peso que tuvo en términos epidemiológicos en aquellos momentos. Desde el punto de vista de la inmunidad, ese 30% de personas podemos confirmar que sí estaba con esta infección, que si lo comparamos con el porcentaje de inmunidad del conjunto de la población, que en este momento sí conocemos por el otro estudio de serovalencia, podemos confirmar cómo son muy frecuentes las personas con sintomatología no muy grave cuando el virus circula en la población. Si desglosamos los resultados por sexo, han participado 1.777 mujeres y 1.463 hombres, con un porcentaje de 27 y del 33% respectivamente. Por territorio, 1.121 participantes en Álava con 369 positivos, es decir, el 33%. 1.378 en Vizcaya con 430 positivos, es decir, el 31%, mientras que en Guipúzcoa fueron 741 las personas y el porcentaje de positivos en la serología ha sido del 22%. Por edades, los porcentajes más altos de positivos se registran a partir de los 60 años. Hasta aquí los principales datos de este cribado. Finalizado este cribado, hoy también les podemos anunciar que va a tener continuidad con una segunda etapa. Baeketa honi, beraz, segida emango diogu. Bigarren etapa bati ekinez. Bertan, 8.000 lagun baino gehiagok jasoko dute gonbitea. Hain zuzen, aurreko fasearen data bareetan sukarra izan zuten guztiek. Esta segunda etapa, al igual que la primera, abarca a diagnósticos clínicos realizados entre el 28 de febrero y el 15 de abril. Lógicamente, como saben, a partir de esa fecha ya se realizaba PCR ante los síntomas mayoritariamente. Pero en este caso se amplía la población. El criterio de selección es aquellas personas que presentaban como síntoma exclusivamente fiebre. Se les va a llamar y van a participar dándoles la opción voluntaria de formar parte de este cribado. Como les he mencionado, son 8.338 las personas, el doble de las que presentaban síntomas respiratorios y fiebre, lo que hizo un diagnóstico probable de COVID, y han comenzado a recibir desde el 1 de junio la invitación para participar a través del Consejo Sanitario, que quiero subrayarlo, ha hecho un excelente trabajo en esta primera etapa del cribado. Gracias a todo el equipo que participa. La prueba es la misma que en la etapa anterior, es una extracción sanguínea que se realizará en el centro de salud correspondiente, a los que también quiero extender el agradecimiento. Los resultados de esta segunda etapa, que abrimos afortunadamente en una situación diferente, nos va a permitir seguir profundizando en el conocimiento de la clínica con la que se presentan las personas afectadas por esta enfermedad. Por supuesto, quiero resaltar el esfuerzo que está desarrollando el conjunto de profesionales. Mediante planes específicos de vigilancia, detección precoz y control de nuevos casos, y que quiero resaltar que también se realizaron en estos pacientes que ahora estamos llamando. En el campo de la investigación, quiero resaltar el trabajo que realiza Osakidetza en tratamientos y también de vacunas. Cara al futuro de nuevos escenarios, nadie es capaz de saber con precisión lo que puede ocurrir y nos estamos preparando. Esa es nuestra responsabilidad y nuestra prioridad.
Por nuestra parte, por mi parte, esto es todo y quedo a su disposición para las posibles preguntas. Eskerrik asko. Sí, perdone, no sé si he entendido bien. Habla de que el próximo lunes 15 evaluarán un posible levantamiento del estado de alarma. Lo que vamos a hacer es que se hace el seguimiento de los datos todos los días, de forma constante. Pero el próximo lunes evaluaremos el transcurso de una semana completa en fase 3 para analizar si levantamos, vamos a decir, de forma adelantada ese estado de alarma o si, por el contrario, bueno, pues preferimos ir con más seguridad y lo dejamos hasta el día 21. Pero queremos evaluar una semana completa en esos datos. Le decía, no tenemos ninguna prisa, no queremos acelerar. En principio, la fase 3, igual que el resto de las fases, son 15 días y, evidentemente, no vamos a tomar ninguna decisión sin tener los datos que corroboren que eso es no solo posible, sino recomendable. Sí, consejera, en el caso de consejera de salud, perdón. En el caso del hospital de Txagorritxu hay 3 nuevos casos. Ha comentado que eran casos que ya estaban detectados y que el rastreo ha llevado a ellos. No sé si puede explicar cuáles las circunstancias de este rastreo. Y también ha habido un caso en una residencia de Guipúzcoa que fue detectado también en Txagorritxu. No sé si tiene algo que ver con este foco o si se está analizando cuáles son sus circunstancias especiales. Sí, cuando le voy a poner el ejemplo de la persona que había sido dada de alta hace, creo que es en torno a 8 días de esa unidad. A esta persona, pasados unos días del alta, se le detecta domiciliariamente ante una presencia de síntomas leves, una PCR positiva y ahora cuando se identifican ya su relación con que había estado ingresada en esa unidad, se le incluye dentro del foco de contagio y nos permite analizar también sus contactos próximos y ampliar la línea de seguimiento. Por lo que esto sobre todo lo he señalado en relación a que, como han podido ver, ayer durante las 24 horas se identificó un caso nuevo en Álava y podrían pensar que yo estoy diciendo que aumenta en 3 las personas de este foco, y es que son personas positivas de los días previos, pero que hasta ese momento su relación clara con el foco no estaba realizada. Imagínese que una de estas personas puede ser de esta otra que hemos dicho que había estado ingresada, un familiar o un vecino. Se le pudo identificar, se hace el rastreo y luego hasta que no empiezas a casar contactos no ves que ha podido haber una línea de transmisión entre los casos. ¿Y respecto a la residencia? A la residencia lo mismo. Nosotros, todo caso en una residencia tiene un protocolo de actuación. Realizamos a las personas internas, a las personas que trabajan en esta y analizamos aquellos casos positivos si han podido tener un vínculo con alguno de los focos, pero tenemos que tener la seguridad de que coincide con el periodo en el que tenemos identificado el virus en ese área. De momento, le puedo decir que esto está en estudio. ¿Pero esa persona dio positivo en Txagorritxu, la persona de la residencia? En este momento no está demostrado su relación con el foco, pero ya le he dicho que en ocasiones este estudio epidemiológico se realiza detectando y tenemos que tener claro para considerarlo parte del foco que estuvo en la zona donde sabemos que se produjo la infección. Y respecto al origen de los dos, del foco de Basurto y del de Txagorritxu, ¿se avanza algo más? Manejaban varias hipótesis, no sé si han podido concretar algo más. Tenemos varias hipótesis. En el caso de... siempre se realizan posibilidades
además se van viendo, pues imagínese, si vemos los profesionales infectados, se analiza pues en qué turno o en qué momento han podido coincidir ellos para pensar que pudo ser la mayor posibilidad de contagio entre ellos. Entonces, le quiero decir, y a partir de ese análisis que lleva un tiempo, que lleva a ir casando situaciones, pues se hacen hipótesis posibles. Pero le puedo decir que, como he mencionado siempre, esta enfermedad tiene un periodo de latencia largo, tiene personas asintomáticas, lo cual hace, vamos a decir, muy difícil poder confirmar que la vía de contagio haya sido una y descartar otras. En este caso, le puedo decir que coincide que hubo un momento en el que varias de las personas infectadas tuvieron una actuación conjunta ante una situación urgente. Es una posible hipótesis, pero que nunca podremos saber si es la causa. Se habla de posibilidades, como también pudiera ser, como hemos detectado, alguna visita positiva, pero son hipótesis que nos hacen conocer riesgos y a partir de ahí identificar nuevas barreras para evitar que pueda volver a ocurrir. Tenemos que analizar esta situación y todas las posibilidades y sin saber cuál es la segura, porque no lo podemos saber, si el caso han sido posible, vamos a decir, por visita, barrera o poner el mínimo de posibilidad. Si nos parece que son actuaciones de urgencia, de profesionales, poner para un futuro cómo actuar ante estas situaciones. Si nos parece que puede ser una situación de que haya personas asintomáticas, toma de temperatura, que sabemos que puede detectar en algunos casos a las personas antes de que tengan los síntomas. Hacemos hipótesis y ponemos nuevas medidas. Ha comentado antes la consejera que no sabe lo que nos espera en el futuro, que estamos preparados. ¿Qué pasa? ¿Hay algún protocolo si una vez alcanzado esa nueva normalidad se vuelven a producir focos de cara a la población, me refiero? Lo que estamos realizando en este momento, nosotros cuando identificamos un foco tenemos una red de casos y contactos y una capacidad de realizar PCRs, como se ha visto, que ahora mismo el Hospital de Basurto está cerca de las 1000 PCRs realizadas, además de aquellas que se han realizado a los contactos externos al propio hospital. Tenemos una red que nos permite este mapa de contactos y este seguimiento. Por lo tanto, nosotros, el plan es identificación precoz, puesta en marcha inmediata de la red de diagnóstico, de los contactos, de la identificación y de los aislamientos. Y esto lo tenemos que hacer mientras el virus conviva entre nosotros. Conocer y analizar cada foco y a partir de ese análisis, que ya le digo que en muchas ocasiones no nos da una causa, nos dice posibilidades. Esto ha podido ser barrera y esto ya lo habíamos realizado antes, ya realizábamos PCRs a todas las personas que ingresaban, ya realizábamos PCR a todas las personas sometidas a una cirugía, a todas las personas a una exploración invasiva, ya dábamos a los familiares información sobre medidas de seguridad, ya teníamos identificado la mascarilla en el conjunto para todos los profesionales, ya teníamos medidas, pero seguimos avanzando y realizando estos análisis con siempre una autocrítica y una capacidad de identificar riesgos y mejorar. Nuestro objetivo es siempre mejorar la seguridad de todos. No me refería solo a los entornos hospitalarios, también a la vida de las personas, movilidad, trabajo. Sí, esto también lo analizamos y en cuanto identificamos un riesgo, también vemos cómo actuar. Le quiero decir que este es en lo que estamos ahora. En este momento estamos analizando el número de casos excluyendo
aquellos relacionados directamente con los focos. Estamos viendo que eso podríamos decir que es el contagio fuera de los focos, que no está incrementándose de forma marcada. Estamos en una situación que nos da, vamos a decir, fuera de estos riesgos de focos, cierta seguridad, pero también somos conscientes del riesgo y por eso estamos insistiendo en la necesidad de la distancia en todos los ámbitos, ya sea al aire libre o dentro de los edificios, porque también sabemos que, como es lógico, todos tenemos ahora más contactos de los que teníamos hace 3 semanas o hace 4 semanas. Es algo normal que tengamos más contactos, pero esto también facilita la transmisión. Por lo tanto, llamo a la responsabilidad individual de reconocer este riesgo y de poner distancia y uso de mascarilla. Cuanta más movilidad, más contacto, más mascarilla. De momento, focos claros fuera, vamos a decir, en el ambiente comunitario, no se han detectado. Es cierto, y voy a tocar madera, porque es posible que aparezcan. Pero estamos preparados para identificar y pido a todas aquellas personas en sus domicilios que tengan fiebre o tengan síntomas respiratorios o algún síntoma, siempre repito, la falta de olfato, que en ocasiones va aislada, o la pérdida de gusto o una sintomatología no habitual, que llame a su centro de salud y que un profesional valore estos síntomas, porque es muy importante la identificación precoz de los casos. De salud, me gustaría saber si se tienen posibilidades de la apertura de la movilidad con las comunidades autónomas que están en fase 3 después de que se ha sabido que Cantabria descarta esta opción de que el lunes anticipe la apertura de la movilidad con Euskadi. Bueno, yo mantengo un contacto, como no podía ser de otra forma, con responsables, con consejeros de otras comunidades y, por supuesto, que con el responsable de Cantabria mantengo relación, como también hablamos con responsables sanitarios de La Rioja, Navarra, dada la proximidad y, como recordarán, tuvimos un foco de contagio común al inicio de la epidemia. Por lo tanto, y le puedo decir que he tenido conversación ayer y hoy, y incluso pues alguna otra forma de comunicación, tipo WhatsApp, con este consejero que conoce cómo es la situación epidémica de Euskadi, que conoce que estos focos que están localizados están controlados, que nuestra situación epidémica, quitados estos focos, está estable y ellos están analizando, como nosotros, la importancia de tener un recorrido y un conocimiento de la evolución de la fase 3 antes de tomar decisiones. Y esto es lo que creo que ha intentado exponer la consejera Arantxa Tapia, que realmente siempre decimos que esta enfermedad tiene un periodo de latencia que suele ser de 2 a 7 días y que hablar de poder valorar cambios, pues los efectos de unos cambios necesita una perspectiva. Esto es lo que ha decidido Cantabria, esto es lo que hemos decidido nosotros y nuestra relación con ellos, por supuesto, es de comunicación, como no podía ser de otra manera. Si me permite, tanto ayer como hoy el Lehendakari ha mantenido conversaciones con la presidenta Chivite y con el presidente Revilla y, por tanto, yo creo que todos nosotros precisamente estamos intentando hacer esa evaluación de al menos una semana. Creo que sería precipitado avanzar, acelerar, sin tener esos datos de esa semana. Yo creo que todos queremos ser cautos y trabajar de una forma rigurosa. Yo quería preguntarle a la consejera de Salud si puede actualizar los datos de personas hospitalizadas en ambos focos. Le puedo decir que en el hospital de Txagorritxu el primer paciente
que además era un paciente que, como saben, llevaba 30 días ingresados, tenía una enfermedad oncohematológica, había precisado una cirugía mayor por consecuencia de esta enfermedad. Me han dicho que evoluciona favorablemente y que la previsión era darle hoy el alta. En relación a los del Hospital de Basurto, lo que me han comentado es que 5 pacientes permanecen ingresados, 1 está en Santa Marina, 4 están en el domicilio y 2, como he mencionado también, han fallecido. Esta es la situación de los pacientes que están identificados del foco del Hospital de Basurto. Sí, quería preguntarle a la consejera de Salud si ha habido algún avance en esa idea que se valoraba ayer sobre realizar pruebas a los acompañantes de todos los hospitales. Si había habido algún tipo de avance en ese respecto, si se están planteando otras medidas sanitarias en los hospitales, si hay alguna idea. ¿Cómo se entiende? Y también quería consultarle si puede facilitar alguna información más sobre los fallecidos, si pertenecían a grupos de riesgo o la edad. Bien, bueno, en relación a lo que me ha preguntado, las personas que han fallecido con COVID, le puedo decir que las 3 personas son personas que tenían, ya saben que no nos gustan hablar de aspectos por confidencialidad y porque creo que para sus familiares puede no ser agradable ver publicado este tipo de aspectos, ¿no? Pero le puedo decir que en los 3 casos eran procesos oncológicos avanzados. Personas de edad avanzada y con procesos oncológicos en estadios avanzados. En relación a la otra pregunta que me ha hecho de las visitas, le puedo decir que se está protocolizando y cada hospital está evaluando la forma de acceso, la forma de acceso, los ingresos. Sé que en algunos hospitales se ha identificado para comenzar en áreas de oncología, oncohematología, oncología infantil, y se está viendo los ingresos si se producen desde los servicios de urgencias, el protocolo de actuación con el familiar, si se realiza desde consultas, y esto se está haciendo por el conjunto de los hospitales porque es muy diferente un hospital que tiene mucho paciente, imagínese un hospital de crónicos, por ejemplo Santa Marina, en el que la mayoría de los ingresos son programados o traslados desde otros hospitales y el protocolo y cómo debe hacerlo a otro hospital en el que el 50 o el 60% el ingreso se realiza desde los servicios de urgencia. O hospitales en los que puede haber 100 camas a aquellos que hay más de 1.000 y más de 800 visitas diarias. Por lo tanto, le quiero decir que se está protocolizando, viendo las posibilidades y es algo que está en marcha. Sí, consejera, yo quería preguntarle por otro tema, que es por la reorganización pediátrica precisamente del hospital de Basurto, a ver qué cambios se habían introducido y cuál es el motivo de que los pediatras hospitalarios tengan que acudir a pediatría en los centros de salud. Bueno, durante el periodo COVID se realizó una sectorización y una reorganización de aquellas, vamos a decir, enfermedades, patologías y, por lo tanto, los profesionales que les atienden, que consideramos podía tener mayor riesgo que se pudieran mezclar con aquellas personas que acudían por síntomas respiratorios. Este fue el motivo que no solo en Basurto, también en Guipúzcoa hubo un hospital donde se quitaron la entrada de urgencias de pediatría, se habilitaron atención urgente pediátrica en los PACs. Tengo aquí a las personas de atención primaria que podrían confirmarlo,
pero habilitamos la posibilidad de atención de estas personas y se consideró que estos profesionales, al centralizar la atención pediátrica, sobre todo de ingresos en Basurto, donde podían realizar esa atención a los niños de forma urgente y de forma de seguimiento, era en el medio de atención primaria. Y este ha sido el motivo. Parte de los profesionales de pediatría de este hospital acudieron de apoyo a Cruces y otra parte acudió de apoyo a las unidades de atención primaria, donde se remitían a los niños, vamos a decir, para evitar una urgencia conjunta con adultos, que nos parece que es algo importante y que fue el motivo. Todo, como saben, está reordenándose dentro de Osakidetza, se está volviendo a esta, vamos a decir, atención, pero hay aspectos que al convivir con el COVID tenemos siempre que priorizar la seguridad de los pacientes. Y, como le digo, hay en ocasiones que se prioriza y se dirigen a los pacientes hacia atención primaria y los profesionales hospitalarios se deben dirigir hacia donde están los pacientes. Dana argituta baldin badago, eskerrak ematen dizkizuegu pazientziagatik berriro eta ondo pasa dezazuela eguna.